Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Cadefi? Bienvenidos, hoy jueves 27 de marzo del 2025. Saludándoles, muy contento, nuevamente estamos por acá con ustedes. Un poquito de complicación en la llegada, pero ya estamos aquí. Lo que pasa es que ahora últimamente estamos ubicados más céntricos, pero bueno, ya estamos tomando las previsiones necesarias para que no ocurra de manera tan recurrente. ¿Sí? Entonces, pues vamos a iniciar. Gracias por la invitación a nuestros amigos de Cadefi. De igual manera, gracias a la gente, vamos a decirlo de alguna manera, que pues está esta mañana ya desde temprano, independientemente de todas las labores que tienen que cubrir, que seguramente pues también andan corriendo ahí con el tema de la declaración anual de personas morales y que pues aún así nos están acompañando, nos dan el favor de su compañía, su confianza. Esperemos no decepcionar. Entonces, pues miren, vamos a comenzar. El tema de hoy es un tema muy interesante. Se denomina condiciones generales de trabajo. ¿Sí? Esperando pues que lo que podamos revisar, lo que podamos repasar el día de hoy, les pueda ser de apoyo en su práctica profesional, les pueda ser de provecho. Recuerden, vamos a estar atentos ahí al chat, lo que nos puedan ir comentando a través de la plataforma de Cadefi. Pero de igual manera, recuerden, si de pronto pues ahí hay alguna que otra duda que no tenga que ver con el tema, pues digo, y dependiendo un poquito de qué tanto vaya fluyendo la dinámica, o si hay o no hay muchas preguntas, pues vamos a tratar de dar respuesta. Lo hemos dicho siempre, no pretendemos saberlo todo, pero de lo que tenemos, pues ahí agarramos tantito, de lo que nos ha dado la práctica, de situaciones, casos que en lo profesional nos ha tocado ver, pues vamos ahí a abordarlo, siempre desde la perspectiva del contador. ¿Sí? Independientemente que me apasiona la materia fiscal, independientemente que, pues en todo este asunto de la defensa, ya no hablemos solo de defensa de tipo fiscal, defensa penal, incluso pensando en un tema de compliance, el perfil o la visión que yo les doy no es como tal de un defensor. ¿Sí? Nos estamos preparando, seguimos estudiando, no digo de esa agua no beberé. El perfil siempre de nosotros va a ser preventivo. ¿Cómo aplicar algo que luego ni siquiera entendemos? ¿Cómo tomar en consideración que algo puede ser causa, algo puede ser origen de una contingencia, cuando tal vez ni siquiera sabemos que algo es una contingencia, ¿no? Hay nada más por arañar un poquito el tema, ahí solo para dar inducción. ¿Cuántas veces no topamos empresas que tienen contratados trabajadores y que ni siquiera existe como tal un contrato? Ya no digo cuántas veces topamos empresas, ya ni siquiera hablamos del tema del contrato, ¿no? Contratan gente, la tienen a su disposición, los tienen ejecutando ciertas tareas, cierto tipo de labores y no les otorgan prestaciones. Ya ni siquiera hablo de las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo. Estoy hablando de prestaciones de seguridad social. ¿Cuántas veces no pagamos, y hay que decirlo así como es, con todas sus letras, por escuchar lo que queremos que nos digan? Me he topado en la práctica que luego se pagan asesorías, luego se pagan ahí consultas y todavía ahí como un adicional, como un plus. Mire, es que además fíjese que me dieron ahí además el formato de contrato de asimilados. Y de pronto pues topamos con yo siempre uso una frasecita ahí, no sé qué tan trillada sea. Dicen que la costumbre es más fuerte que el amor y por ahí hace años un maestro, ¿no? Nos decía como parte de estos dichos, de estos principios rectores, que pues la costumbre se vuelve ley, ¿no? Independientemente de que a lo mejor no sea la forma correcta, nos llenamos de paradigmas, de mitos, de diversas situaciones,
Entonces, ¿cómo erradicar un problema cuando a veces ni siquiera sabemos que tenemos el problema? ¿Cómo tratar de ubicar una contingencia cuando ni siquiera sabemos que tal vez estemos en ocasión precisamente de algún tipo de contingencia? Entonces, pues es la visión que nosotros damos. Por supuesto, no pretendemos usurpar al especialista en materia laboral, pero sí desde la visión del contador, del asesor fiscal, del asesor de negocios, ¿qué tenemos que ir cuidando, ¿no? Recuerden que lo bonito en la materia fiscal es que al final del día se termina relacionando con diversos aspectos de la práctica de carácter administrativo, financiero, legal, jurídico. Y cuando hablamos legal jurídico, pues no tiene que ver única y exclusivamente con la parte fiscal. Entonces, pues sean bienvenidos, vamos a iniciar la aventura, esperando que lo que podamos revisar el día de hoy les sea de mucha utilidad. Y pues vamos a darle, ¿no? A este tema, condiciones generales de trabajo. Vamos a empezar hablando de la relación de trabajo, la cual está regulada en la ley de la materia y que supone que para que ésta tenga origen, para que ésta se vea detonada, pues debe contar con ciertos elementos. Debe haber una labor o un trabajo de carácter personal. Esta labor o este trabajo de carácter personal lo va a prestar un tercero y pues va a tener ciertas características. Una de ellas, y quizás el principal detonante de lo que podríamos suponer como parte de una relación laboral, es la subordinación. Entonces, elementos de la relación laboral, la labor o el trabajo personal que un tercero efectúe de manera subordinada y por supuesto, pues la esclavitud ya no existe. Bueno, hay otros tipos de esclavitud hoy. Pues la figura de la retribución económica, ¿no? La compensación. Es decir, un tercero nos va a proporcionar trabajos personales, siempre atendiendo ahí pues ciertas métricas, ciertas reglamentaciones, ciertas políticas o procedimientos que como tal ejecute o lleve a cabo la empresa. De ahí que hablemos de una subordinación, ¿no? Está sujeto, esta persona que presta sus servicios, va a estar sujeta como tal a un mando, alguien que le va a dar instrucciones, alguien que le va a indicar cómo tiene que hacer las cosas, cómo debe llevar a buen puerto su labor. Y todo esto del tema de la labor que otorga de carácter personal y que además tiene como principal característica la subordinación, pues como tal va a ser a cambio de una retribución. Esta retribución que nosotros llamamos o ubicamos como salario. ¿Sí? Ahora miren, en la práctica profesional que ocurre, porque es lo bueno comentarlo, ¿no? Lo vamos viendo tal vez un poquito en el aspecto teórico, en el aspecto genérico, pero hay que ir comentando en la realidad que ocurre. En la realidad a veces se detona este tipo de relaciones, relaciones laborales, y no se formalizan. Un primer error que podemos detectar es aquellos que piensan que porque no se firmó un contrato o que porque no registré o no di de alta ante el IMSS a un trabajador, pues no pasa nada, ¿no? En el sentido de que me refiero a que le nazca alguna obligación para con ese tercero. Oye, se resbaló de la escalera, pues no, no importa, no lo tengo en nómina, no está registrado en el IMSS, mándalo a la farmacia que se compre un paracetamol para el dolor, ¿no? Entonces, a veces no somos conscientes de los riesgos, de las contingencias o de los problemas que puedan surgir. Esto por decirlo menos, ¿eh? Hay lugares donde de pronto se tiene esa conciencia, esa idea de que efectivamente, pues sí tengo una plantilla a mi cargo, tengo trabajadores que responden a mi don de mando,
pero fíjate que le socavo cierto tipo de derechos, ¿no? Eh, Hace muchos años tuvimos ahí la oportunidad de asesorar a una empresa en estos centros de abastecimiento, distribución, en el tema de los cárnicos, ¿no? De los congelados, propiamente pollo, res, cerdo. Y una característica que nos tocó ver, digamos así, en cierto modo una constante con todos los que integraban pues ese conglomerado o ese conjunto de locales comerciales, pues era, por ejemplo, que no les daban día de descanso a los trabajadores. Obviamente nosotros no llegamos a corregir, a nosotros nos pidieron el apoyo, la asesoría, pues para hacer un diagnóstico, ¿no? Precisamente como ellos no detectaban pues algún tipo de riesgo, algún tipo de contingencia, eh, pues nos pidieron, nos contrataron para poder ahí apoyarles en esa labor. Algo que de entrada me llamó mucho la atención, porque habitualmente, o al menos esos son los perfiles que luego me tocan atender, eh, como que todo apunta más que a la prevención, a la corrección, ¿no? Oiga, conta, ¿qué cree? Me llegó un requerimiento de esto, me llegó un aviso de esto, me están pidiendo, me están exigiendo lo otro. Tenemos aquí a los del IMSS, llegó el inspector del trabajo. No, no, realmente en ese momento, pues yo creo que pues tenían conciencia de ciertos puntos blandos, le llaman también áreas de oportunidad. eh, por ahí algún familiar en otro giro, en otro tipo de negocio, tuvieron ahí algún tema de algún acto administrativo, acto de molestia por diversos frentes. O sea, me refiero, no solo era Satanás, también andaba por ahí el IMSS, el Infonavit. Y digo, independientemente de que tal vez en su momento nos buscaron o nos llamaron para atenuar cualquier situación o cualquier complejidad con el IMSS, con el Infonavit o incluso con el SAT, pues más bien lo que fuimos ahí observando de primera mano, y pues yo quiero pensar en su momento que tal vez lo hayan corregido, y si no lo corrigieron, pues al menos ahí, pues hoy día tal vez ya no duerman tan tranquilos, ¿no? Ya se van a dormir y saben que ahí pues hay algo que no se está haciendo bien. Digo, no sé, de pronto yo me imagino, ¿no? No, nunca me han dicho, ¿qué cree? Usted vino y me arruinó la vida, ¿no? Usted me dijo, dicen bendita ignorancia, ¿no? Realmente no hubo como tal una implementación, un seguimiento, pero sí hicimos ahí una carta de observaciones, una carta de recomendaciones. Digo, sí, sin pretender ser una auditoría, pues sí era un tipo diagnóstico. Y pues de lo que vimos, ¿no? Digo, finalmente, por eso no revelamos nombres de las empresas y no crean, ¿eh? Luego así me da un poquito de apuro estar comentando de los clientes. Digo, está previsto de igual manera en el código de ética, pero son situaciones que pues creo que son dignas de compartir y que tenemos que evitar caer en esos, no me gustaría llamarle abusos. Yo creo que de pronto es una forma no profesional o una forma no institucional, vamos a llamarle, de llevar una empresa, de llevar un negocio. Me queda claro que toda la vida lo habían hecho así, toda la vida habían operado así. No digo que nunca hayan tenido un problema, pues tal vez en ocasión de alguna situación, tal vez una multa, tal vez por ahí una suspensión, una clausura, realmente no lo sé. Pero realmente ellos iban con esa idea o con esa conciencia de corregir estas situaciones, ¿no? Entonces lo primero, y se los comentaba, no les otorgaban día de descanso a los trabajadores. Esa es una situación que observamos en ese informe. Eh, la hora de entrada era a las 3 de la mañana, para efecto de ir terminando, en este caso el trabajador, su labor, por ahí cuando nos iba bien o cuando les iba bien, a las 2 de la tarde, por muy temprano. Vamos a ponerlo en una situación como de un tipo límite inferior, ¿no? O sea, cuando les iba bien y salían temprano, podían ellos retirarse a las 2. Cuando de pronto había alguna situación de hacer inventario o que esperaban recibir producto o mercancía de algún proveedor, algún distribuidor,
pues esto podía prolongarse a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Entonces, fíjense, no tenían descanso, eh, la jornada laboral no estaba bien estipulada y hacia ese tema o ese punto vamos, ¿no? No tenían contratos laborales. O sea, así tal cual, no había contratos. Digo, algunas veces te toca llegar a unas empresas a hacer un diagnóstico y pues te topas que al menos ahí, no digo que esté bien, ¿no? Pero dices ahí para taparle el ojo al macho, pues buscaron algún formato, algún machote en Google y ahí nada más le cambiaron los nombres. Mire, aquí están los contratos, conta. ¿Sí? Aquí ni eso, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Quieres chambear? ¿De dónde vienes? ¿Tienes ganas? No te distraes con el teléfono, ¿no? De pronto y pareciera que esa pudiera ser la constante en una situación positiva para poder contratar a alguien. El problema es que estar tan acostumbrados a estos dispositivos, pues hace que de pronto busquemos una situación de compensación, ¿no? Ver imágenes, ver movimiento, sonido, todo bajo una envoltura de multimedia, ¿no? Y que active todos nuestros sentidos. Y pues sí, ¿no? Yo lo vivo en la oficina, ¿no? De pronto, por más que establezca ciertos tipos de políticas, digo, no ha llegado al punto de decir, sabes que vamos a recoger los teléfonos, ¿no? Pero sí son un distractor importante. Entonces, pues la gente llegaba y ¿de dónde vienes? ¿De tal estado? ¿Quieres trabajar? ¿Traes ganas? Órale, éntrale y ten la bata, ¿no? Échale ganas, ponte el mandil. Y pues ya luego vemos, ¿no? Se paga tanto y tan. Habrá que decir que los salarios no eran así como que tan bajos, propiamente lo que percibe un obrero, ¿no? Que estoy consciente que hoy día pues han tenido ahí unos ajustes importantes los tabuladores, sobre todo en materia de salario mínimo. Pero pues aún así como que en su momento cuando hicimos esta revisión o este diagnóstico, estaban arribita de la media, ¿no? O sea, no era que ganaran tan bien, pero también no era exactamente el salario mínimo, ¿no? Estoy hablando, básicamente estamos ahorita en 2025, pues yo creo que estamos hablando como de hace unos 8 o 10 años. Bueno, entraban temprano, o sea, no estaba bien definida la jornada laboral, que es un tema al que vamos a llegar también en un ratito. No tenían contratos, no descansaban ni un día, de lunes a domingo. La jornada, pues obviamente era extenuante, era larga, pero de igual manera, pues nos tocaban ver salarios de pronto dependiendo si era un ayudante general o era ahí un mando medio o algo por el estilo, pues salarios que iban a razón de 3,000, 4,000. Creo el más grande que vi, me tocó ver ahí uno de 6,000 pesos semanales. Y ya de pronto, pues tú te transportas, ¿no? No sé, me veo yo Alfredo Zaragoza hace 20 años. Oye, no vas a descansar, le vas a madrugar. A veces, pues, si bien te vas, si bien te va, trabajas 10 12 horas, cuando no, pues trabajarás 15, ¿no? Y buscando de pronto yo trabajos donde a lo mejor auxiliar contable, eh, pues no sé, yo mi primer salario de auxiliar contable fueron 700 a la quincena. Les estoy hablando, ahí sí no son 10 8 años, ¿no? Les estoy hablando de hace poco más de 20 años. Entonces, y que de pronto me dijeran, oye, ¿no le quieres entrar aquí? Área operativa, área administrativa, 4,000 semanales. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿no? Entonces, pues también queda un poquito claro de pronto por qué le vendían el alma al diablo, ¿no? O sea, no había queja, ¿no? No me importa, yo no descanso. Total, yo a lo mejor desmañanado, desmadrugado, pero a las 3 4 de la tarde estoy libre. Tengo hasta para echarme un coyote en la tarde y luego ya ver qué más hago. Entonces, pues, y así es la vida de muchos comerciantes, ¿no? De muchos autoempleados, pero que también por una situación de costumbre, por un tema de, pues así se ha ido manejando, ahí sí, así se ha ido heredando el negocio de generación en generación y no se pone atención en esos detalles, ¿no? Recuerdo que el aguinaldo, revisando ahí de pronto la contabilidad, el tema de cédulas, hojas de trabajo, lo pagaban el 24 cuando les iba bien, 24 de diciembre, y cuando no también el 26.
los hacían trabajar bastante tiempo extraordinario en fecha de temporada. Ya ven que de pronto este tema de los convivios, las cenas, todo el fin de año, pues que todo el mundo busca pollo, huevo, pavo, etcétera. Entonces, pues sí, en definitiva, un sinfín de situaciones que observamos. Algo que llamó la atención y tiene que ver con este asunto de la relación de trabajo, es que teníamos eso que seguramente tú también en algún punto has topado. Tenían contratos de asimilados, tenían gente que, por decirlo de alguna manera, formalmente no formaban parte de la plantilla laboral y que sin embargo se les tenía asignado un horario, se ejercía cierto tipo de control, cierto tipo de supervisión y pues de igual manera se les remuneraba, ¿no? Se les pagaba, obviamente no teniendo acceso. Eso sí hay que decirlo, ¿eh? O sea, independientemente de los salarios y que no descansaban y todas estas situaciones, vamos a llamarle inconsistentes que les compartimos, pues tenían al personal debidamente registrado ante el IMSS. ¿Sí? Entonces digo una por otra, ¿no? Y sin embargo, pues aún con todo y que tenían al personal registrado en el IMSS, pues sí había varias situaciones que podían ser un potencial peligro, ¿no? Un peligro para la entidad, me refiero, ¿no? En cuanto a tema de riesgos, en cuanto a tema de contingencias. Entonces, miren, en conclusión, los elementos esenciales de una relación laboral es la persona que aporta su trabajo, en ese mismo tener un trabajo de manera personal, lo hace bajo las órdenes de un superior, con ciertas reglamentaciones, políticas, procedimientos, instrucciones. Yo te voy a indicar qué vas a hacer y te voy a indicar cómo lo vas a hacer. Y todo esto mediante el pago de una retribución, con que estas tres situaciones o estos tres elementos se actualicen, importa nada cómo le llamen a la contratación, ¿eh? Fíjate que lo contraté por asimilados, que eso ya dijimos no existe, al rato abundaremos en eso. Lo contraté, fíjense, a veces dentro de esa formalidad se aplican figuras que sí están contempladas en ley, pero que se malentienden y en consecuencia se mal aplican. Hemos topado situaciones, seguramente les ha tocado, si no ya verán, ya les tocará y aquí se las pasamos al costo. Eternos contratos a prueba. No sé si a alguien le ha tocado verlo en la práctica. Contratos por tiempo determinado. Vean el mote, el adjetivo que le agrego, ¿eh? Contratos por tiempo determinado, de manera indeterminada o de manera indefinida. Entonces, muy curioso todo ese tema, ¿eh? Y actualmente existe, se da. Hay empresas que pagan por eso, ¿no? Miren, pagué para que me regularizaran los contratos de asimilados. Le pagué al asesor para que me dijera, oiga, ¿cómo ve esto? ¿Usted cree que vaya a haber lío? No, no se preocupe, no va a haber lío. Ay, ¿quién no lo hace? ¿O quién no le ha pasado? ¿Quién no está en una situación igual? Ok, me siento tranquilo. Gracias por decirme que uno entre 1 millón, pues seguramente no me pueda pasar nada. Tenga sus honorarios. Así como a ojo de buen cubero, ¿no? Dígame, ¿usted cree que vaya a tener alguna contingencia, algún lío, algún peligro? Entonces, pues a veces el ser humano es medio raro, ¿no? Le gusta pagar porque alguien se la dé buena, porque alguien le diga, ay, no te preocupes, todas las empresas le hacen así, no, no te va a pasar nada a ti. El problema es que cuando pasa, el problema es que cuando el golpe no avisa, pues luego esto es ya así en un aspecto real, en un sentido práctico, pues nos ha tocado enterarnos, nos ha tocado saber de empresas que incluso pues no sobreviven a una revisión extenuante, a una serie de actos administrativos y pues al final del día mejor terminan cerrando. Se agota la fuente de trabajo, ¿no? Por temas de cumplimiento. Además, hablando de cumplimiento o ese habitual compliance,
temas de cumplimiento esencial, ni siquiera me estoy metiendo así como que a los puntos finos, los puntos específicos, o sea, lo básico que debiera tener una empresa y que luego pues no. Miren, yo nada más hay como un ejemplo, y a lo mejor aparto un poquito el tema, pero para dejarles ahí a modo de reflexión, ¿cuántas empresas ya han exhibido su capital? Ahí va otra. ¿Existen los títulos nominativos? Cuando digo títulos nominativos, pues me refiero a las acciones, a las partes sociales, lo que corresponda según el tipo de sociedad, el tipo de entidad que esté operando. Ahora, eso es lo menos, ¿no? Eso es lo básico. Ya ni me meto con tema de contratos de trabajo, expediente integral del trabajador. Ya ahí como que volteando a ver un poquito esta parte del tema laboral, ¿no? Son situaciones básicas. No te vine a hablar de pronto ahí de temas de carácter penal, de temas de defensa, de recursos. O sea, yo te vengo a decir qué es lo mínimo, qué es lo básico que uno debe cumplir para no estar en una ocasión o en una situación de riesgo, para llevar ese grado de riesgo al mínimo. Entonces, la primera idea de la mañana, grábenla, guárdenla bien. Si la relación que tenemos con terceros implica la prestación de un trabajo de carácter personal de manera subordinada y que además deriva en el pago de un salario o una retribución, le pueden llamar como quieran, pueden hacer, inventarse, sacar de la manga el contrato que quieran, pero al final del día se debe entender que en todo momento estamos hablando de una relación de trabajo y no hay más. Nada de que a mí me contrataron por honorarios, yo soy independiente y te vemos ahí checando tarjeta, ¿no? Entonces, ojo, persona, trabajo, trabajo personal, bajo una figura subordinada y mediante el pago de una retribución, aquí y en cualquier rincón de norte a sur de la República de México, se le va a llamar relación laboral o relación de trabajo. Y estos son los protagonistas de la relación de trabajo. Tenemos un tercero que ostenta o que tiene la figura de patrón. Otro tercero en esta pantalla o en esta televisión llamada vida, relaciones laborales, llamado denominado trabajador. Y finalmente tenemos la figura del salario, que propiamente es la retribución que un patrón le va a pagar al trabajador por la labor que realiza. ¿Estamos? No se preocupen, nótese que en el material, porque luego ahí yo siempre digo, hay que avanzar con puntos específicos, con aspectos importantes. No hay que gastar saliva, no hay que perder tiempo. Oiga, conta, ¿cuál es el fundamento legal? Oiga, conta, ¿dónde encuentro esto? Miren, ahí como parte del material didáctico, eh, pues ahí está lo que regula la relación de trabajo, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. De igual manera, de manera infográfica y como parte del mismo material, estamos incluyendo los fundamentos que refieren a cada una de las figuras que intervienen en la relación laboral. A veces me han dicho, no, oye, no los dañes, no hagas eso, porque les quitas ahí las ganas de buscar, el ímpetu, investigar. Oye, amigo, hoy todo lo tienen ahí con una IA, ¿no? Ya lo de hoy no es Google. Ya ahí en tu aplicación, navegador, software que hablas, ya nada más ves una ruedita de colores y pregúntale a la IA, ¿no? O dile a la IA que se ponga a googlear o se ponga a investigar por ti. Algunos me decían, no, es que luego pones los fundamentos legales y ya no te van a pedir la asesoría. Bueno, yo estoy aquí por compartir, no por vender asesorías.
Se los juro, ¿eh?